Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos lógicos, a través de los siguientes pasos. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, codificación del programa. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Prueba y depuración del programa. Desarrollo de la documentación. Existe un error común que trata por sinónimos los términos lenguaje de programación y lenguaje informático. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo HTML, lenguaje para el marcado de páginas web que no es propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permiten estructurar el contenido de los documentos. Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. Los lenguajes de programación generalmente se dividen en dos grupos principales en base al procesamiento de sus comandos. Lenguajes imperativos. Lenguajes funcionales. Lenguaje de programación imperativo. Un lenguaje imperativo programa mediante una serie de comandos, agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que permiten al programa retornar a un bloque de comandos si se cumple la condición. Estos fueron los primeros lenguajes de programación en uso y aún hoy muchos lenguajes modernos usan este principio.
No obstante, los lenguajes imperativos estructurados carecen de flexibilidad debido a la secuencialidad de las instrucciones. Lenguaje de programación funcional. Un lenguaje de programación funcional, a menudo llamado lenguaje procedimental, es un lenguaje que crea programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y recibe como entrada el resultado de otras funciones. Cuando una función se invoca a sí misma, hablamos de recursividad. A continuación, encontrará una breve lista de los lenguajes de programación actuales. Descripción de los pasos para la creación de software. Ninguna computadora es capaz de realizar una tarea sin que alguien la programe e indique lo que debe hacer y el cómo lo hará. Todo esto puede estar contenido en un programa informático creado por un programador que es la persona capacitada en las técnicas mediante las cuales se pueden dar órdenes a la máquina. Al conjunto de técnicas especiales para programar computadoras se le llama programación. Un programa es un conjunto de instrucciones o sentencias perfectamente comprensibles por la computadora y sirve para que realice una determinada tarea. Si se quiere que una computadora lleve a cabo un proceso, antes que nada, habrá que programarla para ello. Se tendrá que construir un programa que le indique qué pasos debe seguir para efectuar dicho proceso de un modo totalmente correcto. Ello se realiza por medio de un lenguaje de programación. Las secuencias de instrucciones, a menudo son bastante largas, determinan el trabajo que debe realizar una computadora. Habitualmente se necesita una labor de depuración, búsqueda y corrección de errores, y testing, ensayos sucesivos, para optimizar el código final. Algoritmo. Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmía. Medios de expresión de un algoritmo. Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo al lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación entre otros. Las descripciones en lenguaje natural tienden a ser ambiguas y extensas. El usar pseudocódigo y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades del lenguaje natural.
Dichas expresiones son formas más estructuradas para representar algoritmos. No obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de programación específico. La descripción de un algoritmo usualmente hace en 3 niveles. Descripción de alto nivel. Se establece el problema, se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones y omitiendo detalles. Descripción formal. Se usa pseudocódigo para describir la secuencia de pasos que encuentran la solución. Implementación. Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. También es posible incluir un teorema que demuestre que el algoritmo es correcto, un análisis de complejidad o ambos. Características de los algoritmos. Preciso / definido. Los pasos a seguir en el algoritmo deben ser definidos claramente. Debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Determinación. Dado un conjunto de datos idénticos de entrada, siempre debe arrojar los mismos resultados, cada vez que se ejecute. Finitud. Si se sigue un algoritmo, debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos. Efectivo. Todas las operaciones a ser realizadas en el algoritmo deben ser lo suficientemente básicas de modo que puedan en principio ser llevadas a cabo en forma exacta y en un período de tiempo finito por una persona usando papel y lápiz. Datos de entrada. Un algoritmo tiene 0 o más entradas, es decir, cantidades que le son dadas antes de que el algoritmo comience, o dinámicamente mientras el algoritmo corre. Procesamiento de datos. Aquí incluye operaciones aritmético-lógicas, selectivas y repetitivas, cuyo objetivo es obtener la solución del problema. Salida de resultados. Permite comunicar al exterior el resultado. Puede tener una o más salidas, es decir, cantidades que tienen una relación única respecto a las entrantes. Pseudocódigo. En ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo, o falso lenguaje, es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina, y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Normalmente, el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. El lenguaje de programación se complementa, donde sea conveniente, con descripciones detalladas en lenguaje natural, o con notación matemática compacta. Se utiliza pseudocódigo pues este es más fácil de entender para las personas que el código del lenguaje de programación convencional, ya que es una descripción eficiente y con un entorno independiente de los principios fundamentales de un algoritmo. Se utiliza comúnmente en los libros de texto y publicaciones científicas que se documentan varios algoritmos, y también en la planificación del desarrollo de programas informáticos, para esbozar la estructura del programa antes de realizar la efectiva codificación. No existe una sintaxis estándar para el pseudocódigo, aunque los 8 IDEs que manejan pseudocódigo tengan su sintaxis propia. Aunque sea parecido, el pseudocódigo no debe confundirse con los programas esqueleto que incluyen código ficticio, que pueden ser compilados sin errores. Los diagramas de flujo YUML pueden ser considerados como una alternativa gráfica al pseudocódigo, aunque sean más amplios en papel.
Tipos de lenguajes de programación. Existen dos tipos de lenguajes claramente diferenciados. Los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel. El ordenador solo entiende un lenguaje conocido como código binario o código máquina, consistente en ceros y unos. Es decir, solo utiliza 0 y 1 para codificar cualquier acción. Los lenguajes más próximos a la arquitectura hardware se denominan lenguajes de bajo nivel y los que se encuentran más cercanos a los programadores y usuarios se denominan lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se pueden migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Dentro de este grupo se encuentran el lenguaje máquina. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de S y primero S para formar las órdenes entendibles por el hardware de la máquina. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. La desventaja es que son bastante difíciles de manejar y usar, además de tener códigos fuente enormes donde encontrar un fallo es casi imposible. El lenguaje ensamblador es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. Como ventaja con respecto al código máquina es que los códigos fuentes eran más cortos y los programas creados ocupaban menos memoria. Las desventajas de este lenguaje siguen siendo prácticamente las mismas que las del lenguaje ensamblador, añadiendo la dificultad de tener que aprender un nuevo lenguaje difícil de probar y mantener. Lenguajes de alto nivel. Son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de ERS. Nota. ERS son las abreviaturas de estructuras dinámicas de datos, algo muy utilizado en todos los lenguajes de programación. Son estructuras que pueden cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Nos permiten crear estructuras de datos que se adapten a las necesidades reales de un programa. Se tratan de lenguajes independientes de la arquitectura del ordenador. Por lo que, en principio, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, lo puedes migrar de una máquina a otra sin ningún tipo de problema. Estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de la máquina /S para la que están diseñando el programa. Tan solo necesitan un traductor que entiendan el código fuente como las características de la máquina y suelen usar tipos de datos para la programación y hay lenguajes de propósito general, cualquier tipo de aplicación, y de propósito específico, como Fortran para trabajos científicos. Lenguajes de medio nivel. Se trata de un término no aceptado por todos, pero que seguramente habrás oído. Estos lenguajes se encuentran en un punto medio entre los dos anteriores. Dentro de estos lenguajes podría situarse C, ya que puede acceder a los registros del sistema, trabaja con direcciones de memoria, todas ellas características de lenguajes de bajo nivel y a la vez realizar operaciones de alto nivel. Generaciones. La evolución de los lenguajes de programación se puede dividir en 5 etapas o generaciones. Primera generación. Lenguaje máquina. Segunda generación. Se crearon los primeros lenguajes ensambladores. Tercera generación.
Se crean los primeros lenguajes de alto nivel. EG. C, Pascal, COBOL. Cuarta generación. Son los lenguajes capaces de generar código por sí solos, son los llamados RAD, con lo cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto en el lenguaje. Aquí también se encuentran los lenguajes orientados a objetos, haciendo posible la reutilización de partes del código para otros programas. EG. Visual, Natural Agaves. Quinta generación. Aquí se encuentran los lenguajes orientados a la inteligencia artificial. Estos lenguajes todavía están poco desarrollados. EG. Lisp.